Conocer la historia nos hace conocernos. Saber quiénes somos nos hace dignos de nuestra historia. Felipe Piña. Los libros de la buena memoria. Ahora, en Tenemos Malas Noticias. Nuestra sección de los lunes. Suerte que no es primera hora, porque primera hora historia en el colegio era bravo. Me ha tocado. Antes que nada, ¿qué tal? Me ha tocado, ¿cómo estás? ¿Te ha tocado? Me ha tocado como paciente y como actor, digamos, como profesor y como... Para los dos era un pelotazo. Era tremendo, sí, Claro. sí, la verdad que sí. Historia, primera hora del lunes. Estamos hablando de 7:30, 8 menos 20. No, tenías que ponerle una onda tremenda para arrancar a esa hora, sí. Totalmente. Claro. ¿Y si había prueba? El lunes, claro, venían todos quebrados, imagínate. Sí. Y uno también. Y yo que iba industrial, ¿sabés la importancia que le dábamos? Decían, No te viene el de preocupes historia. que nosotros tampoco era demasiado, pero bueno, qué sé yo. Bueno, pero tiene que ver también cómo es dictada. Sí, no, después se Igual, arrancaba. está bien dictada, lunes primera No, hora. pero después arrancábamos, pero había un tiempo. Historia Yo es- le hacía leer los diarios a los chicos, por ejemplo. O sea, un poco de actualidad, me parece que estaba bueno. Y para ir acomodándonos, despertándonos, ¿no? Sí. Era un método que... Es que habrán estudiado historia cuando todavía no había historia, ¿no? Sí. San Martín, Belgrano, Claro. todo eso. Bueno, pero Tenían la europea. San Martín fue profesor de historia. No. Sí, fue en la academia de... Fue todo San Martín. En la academia de la Ciudadela que funda con Belgrano en el año 13, Sí. ahí dicta clases de historia. Él, que era un gran lector de historia, ¿no? Más o menos el 60% de sus libros eran de historia. Un loco. apasionado de la historia, sí. ¿Qué hubiese hecho San Martín en la Segunda Guerra Mundial, no? ¿Hubiese sido un buen general? Sí, sin duda. Sin duda. Y bueno, la verdad que la Segunda Guerra es un dichado de buenos generales, de los dos lados, ¿no? De tipos con una capacidad estratégica tremenda que te das cuenta que van atacando los lugares de provisión de alimentos, de provisión de hierro, de todas las grandes batallas que uno le suenan, el Alamein, bueno, todas esas grandes que uno escucha, aunque sea de las series. ¿Te puedo hacer alguna pregunta de la Segunda Guerra Obviamente, Mundial? para eso estamos. Bueno, ya está. Era una época conflictiva en el Sí. mundo. La Primera Guerra había dejado algunas dudas del resultado. Sí, tremendo. Sí, Sí. ¿no? La primera guerra, ¿cómo termina? Digamos, ¿qué es? La Primera Guerra ¿quién termina gana? con Alemania destrozada, digamos, no en su territorio, en su paisaje, porque se libran los combates fundamentalmente en Francia y Bélgica, pero económicamente destruida, con el Tratado de Versalles que le obliga a perder mucho territorio, particularmente la zona Alsacia y Lorena, que era una zona de hierro, que Alemania necesitaba, como lo que luego va a ser el espacio vital, como diría Hitler, y con intenciones de guerra que eran tremendas y que John Maynard Keynes, el gran economista, dice, ojo con esto, que estamos prendiendo una bomba que va a explotar muy mal. No podemos ahogar a Alemania de esta manera. ¿Pero ¿no? por qué estaba tan belicosa Europa? Por cuestiones de competencia. La Primera Guerra es una guerra... ¿Es de guita Sí, o sí, de es una guita. guerra Puramente, económica? no hay nada de patriotismo, es una guerra de guita fundamentalmente por el control de los mares, las colonias y los mercados. Particularmente hay un punto ahí... Pero el mundo ya no está bien como para la discusión política. No, el punto estaba muy desquiciado con actores nuevos como Japón, que era la gran amenaza para Estados Unidos en el Pacífico. A veces uno está tan occidentalizado que no mide las dimensiones de lo que era Japón, que fue el primer país que hizo la revolución de un Estado potente, militarista, industrialista, que ya para principios del siglo XX es una potencia, donde Tokio es una ciudad maravillosa, modernísima, con fábrica de todo lo que quieras. Y eso era una amenaza fuerte para Estados Unidos, que además era un país expansionista y que había ocupado China, y eso ya estaba, bueno, si llegaba a ocupar China era el dueño del Pacífico sin duda, ¿no? Eso es uno de los motivos también de preocupación de Estados Unidos, que se mantiene alerta. Así que bueno, hay muchos motivos de beligerancia que se van dando, la miseria de la gente, la hiperinflación que se da en Alemania, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre el fin de la Primera Guerra y lo que se puede entender por comienzo de la Segunda Guerra? Y la crisis del 30 que estalla violentamente en los países occidentales, van a complicar mucho las cosas y van a dar origen a movimientos nacionalistas reaccionarios como el fascismo en Italia y el nazismo en Alemania, ¿no? Entendible, el nazismo, me imagino. entendible, Entendible claro. que le pasa eso a una Sí, sociedad. entendible es una palabra perfecta, porque no quiere decir justificable. No, claro. Entendible, se puede entender perfectamente, porque era un país humillado, donde la gente la estaba pasando muy mal, con una hiperinflación donde la gente cobraba su sueldo en carretilla, porque la plata no valía absolutamente nada, tenía pilas de dinero que no valían nada, un pasaje en metro valía 2 millones de marcos, por ejemplo. Todo eso va generando un odio. ¿Esto le pasa a Alemania por consecuencia de la Primera Guerra? De haber Claro, perdido? porque quedan ruinas y tiene que pagar indemnizaciones de guerra con plata que no tiene, se súper endeuda,
un país que siempre fue muy orgulloso, una potencia, ¿no? ¿Y por qué los otros países permiten que Alemania caiga en esto y sabía que los iba a arrastrar a otra cosa? Bueno, hasta que aparece Hitler, ¿eh? Permiten hasta que aparece Hitler. Cuando ya Hitler aparece en el firmamento político europeo, tiene el apoyo total de todo Occidente, apoyo absoluto de Occidente, que cree que es el gran alfil contra la Unión Soviética. O sea, que cuando aparece Hitler en el firmamento político alemán en 1933, todos apuestan a Hitler. Incluso Lord Chamberlain se toma el trabajo de ir a Berlín, tomarse un avión, dice, estuve tomando el té con un caballero, hace el famoso pacto de Múnich, donde le concede las cosas de las que se va apropiando Hitler, por ejemplo Austria, por ejemplo Checoslovaquia, ¿no? Dice, es un caballero que no nos va a atacar, es un hombre de bien. Los rusos, por su lado, ven una también. alianza contra el problema que era Rusia en Europa. Claro, y uno de los más grandes errores que va a cometer Stalin en su vida es pactar con Hitler con la idea de que no lo iba a atacar, digamos, ¿no? Y con el reparto de Polonia, que era un lugar estratégico para los dos. ¿Cómo Alemania puede montar semejante guerra si estaba con problemas de guita? Bueno, porque ya cuando Hitler llega al poder, ya empieza con el plan de rearme que desconoce Versalles. Ahí tenés, Versalles le prohíbe... No garpo más nada. No hago nada y me importa tres pitos el Tratado de Versalles. ¿Y al pueblo alemán qué le dice? Miren, no paguemos todo esto porque guita que estamos perdiendo nosotros estamos sufriendo por pagar esto. Totalmente. Primero al pueblo alemán le insufla nacionalismo y xenofobia, ¿no? Es decir, las potencias nos odian, nos tienen envidia, somos los mejores, somos la gran nación, tenemos que recuperar nuestro espacio vital, que es el mundo, que todo es nuestro, todo nos pertenece. Bueno, inventa el tema judío, el problema judío. ¿Por qué lo inventa? Lo inventa porque no era un sentimiento. No era un sentimiento, no era un pueblo fuertemente antisemita el alemán, había mucha convivencia a tiempo, había antisemitismo, pero el antisemitismo venía más del lado de Francia, pero él de alguna manera lo incrementa en Alemania. ¿Y cómo logra que pegue tanto? Porque los judíos alemanes eran muy poderosos en varios rubros claves de la economía, en las finanzas, en la banca, en la industria. Entonces, atacando a ese sector y diciendo que el pueblo alemán está mal por culpa de ellos, logra consenso y ceguera de un pueblo que termina aceptando cosas inaceptables. Lo hace como a veces la izquierda aprovecha decir los burgueses, los empresarios son el enemigo. Sí, pero es más difuso. Acá tenés una gente muy claramente identificable, ¿no? Que por supuesto a la que accede la gente común es al vecino del barrio que no tiene ni banco, ni industria, ni un pobre laburante como él que termina... que son las principales víctimas, porque te puedes imaginar que los grandes banqueros zafan, la mayoría zafan, ¿no? Sino que los que pagan los platos rotos de esta invención de la raza aria, que es un invento que no tiene nada que ver, porque la raza aria es un grupo étnico del centro de la India, que tiene la cruz esvástica como símbolo, que es ni más ni menos que el sol. Cuando uno va a la India se ve cruces esvásticas por todos lados, ¿no? Porque estoy en los nazis. Se vea cómo pegó Hitler acá. Y estamos hablando de algo de hace 2000 años, ¿no? La esvástica, que es el recorrido del sol, digamos, ¿no? Pero es increíble que marketing del miedo, bueno, ¿no? Claro. Hoy en día ves una esvástica y decís, no... Bueno, está considerado uno de los símbolos más potentes de la historia, la bandera, claro, que él inventa como nacional socialista, le pone el rojo de los socialistas, cuando el de socialista, por supuesto, no tenía nada. Y de hecho el partido llamaba Partido Nacional Socialista Obrero Alemán. Estamos hablando de una época de grandes líderes. Estamos hablando de Stalin, estamos hablando de Mussolini, Hitler, Churchill. O sea, un seleccionado. Un seleccionado tremendo, de locos. Tremendo y tipos realmente geniales en el buen y mal sentido. ¿Hubiesen sido buenos capitanes en época de paz, crees? No sé, bueno, Churchill, de hecho, en época de paz no lo votan, ¿no? Claro. Es el líder más interesante, el más inteligente, con gran sentido del humor, bueno, con todo lo que conocemos entre el 40 y el 45, pero cuando termina la guerra y todo el mundo dice, bueno, ahora lo van a reelegir, no. Fuiste un buen capitán de tormenta. Fuiste como capitán de bueno, igual que Eisenhower, aunque Eisenhower sí lo eligen presidente, ¿no? Sí, se arrepienten al año y medio. Sí, pero claro, y de hecho que viene la antítesis que va a ser Kennedy, ¿no? Claro. Pero, bueno, la guerra en sí es una guerra la más tremenda de la historia de la humanidad. ¿Cuánta gente muere en la Bueno, las cifras son poco precisas, por supuesto, porque no hay manera de determinarlas. Se parte de 50 millones. Hay un solo país, el caso de Rusia, que tiene 22 millones de muertos. En solamente Rusia, el gran avance de la Operación Barbarroja. ¿Y cuántos se supone que murieron? En total, entre 50 y 70. Y rusos solamente... ¿Gran parte de rusos? Sí, la mayoría rusos de la Operación Barbarroja, que hace Hitler en el agosto del 41, verano del 41... le pone Barbarroja en homenaje a un emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, y lo que hoy sería Alemania, que fue un emperador muy expansionista que reinó en el siglo XII más o menos, y él le pone en homenaje a Barbarroja la Operación Barbarroja, para la cual convoca
a todos los fachos del mundo, podemos decir. Claro, vengan todos los fachos, ¿no? Vino la División Azul de Franco. Vorterix te invita a ver a todos los fachos. Claro, ¿querés ver a todos? Ahí está la División Azul de Franco, están los de Mussolini, están los rumanos, los croatas, Eustaya, bueno, todos juntos, 3 millones de soldados atacando a la Unión Soviética. Es una operación relámpago que toma un poco por sorpresa a su aliado hasta ese momento, la Unión Soviética, hace un desastre, bombardea la Fuerza Aérea, bueno, destroza Ucrania, las zonas de los campos, y se les va a complicar después la retirada porque era tan optimista la campaña de Rusia que van solamente con trajes de verano, pensando que terminaban la campaña en el verano. El error histórico. Sí, bueno, se agarra el invierno y ahí loco, ¿no? Igual que le pasó a Napoleón. Claro, decía, hubo una previa de esa película. Sí. Habían pasado el tráiler con Napoleón. Como un tipo que dicen que es tan pensante pierde como... O sea, me acuerdo que en el colegio, cuando éramos estudiantes... Sí. Y nos contaban esta etapa y los tipos se equivocan y van con otra ropa. Van con otra ropa. Si hay algo que queda claro siempre es cómo está dividido el año en sus temperaturas. Sí, y además el mismo error que había cometido Napoleón, bueno, intentó atacar Moscú, pero bueno, se produce el éxodo. Y acá demoran el ataque a Moscú y eso le da fuerza a Stalin para traer a los muchachos de Siberia que no había con qué darle, ¿no? A ver si podemos dar un crecimiento tipo TEG. ¿Empieza Alemania la guerra? Empieza Alemania la guerra invadiendo Polonia. ¿Polonia por qué? Porque Polonia tenía un corredor de Danzig que dividía Alemania, que era una zona vital de toda la zona de las cuestiones de construcción de barcos, astilleros y zona fabril muy importante. Entonces cree que es un espacio vital, dice él, y que hay que ocuparlo. Ya había anexionado Austria por voto, por un plebiscito que se llama el Auslung. Se incorpora a Austria, él era austríaco, recordemos, Hitler, y luego invade Checoslovaquia. Hasta ahí Occidente se lo banca, pero cuando invade Polonia, ya ahí las dos potencias occidentales... Igual Hitler los prepotea para que ellos empiecen la guerra y no, se supone que Hitler hace disfrazar a unos soldados como que están soldados de Polonia, y dice, nos invadieron y ahí ataca. Exactamente, hace toda una payasada. Hace todo lo que puede para ir contra Polonia sabiendo que esto iba a traer los problemas de los otros. A todo esto es muy interesante la actitud de las dos grandes potencias, que ya se perfilan como dos grandes potencias, que es la Unión Soviética, que pacta con Hitler y que lejos de defender a Polonia invade Polonia, porque habían pactado previamente el reparto de Polonia, y Estados Unidos que la mira por TV, ¿no? Estados Unidos está muy tranquila, sigue convergiando... ¿Por qué se tenía que meter Estados Unidos? Bueno, otro continente. Supuestamente en defensa de la democracia, porque se venía un mundo autoritario y tremendo, ¿no? Y ya había habido, ya para el año 39, imagínate que ya estaba funcionando Auschwitz, ya estaba funcionando los campos de Birkenau, la persecución a los judíos, ya las leyes de Nuremberg son del año 33, ¿no? Es decir que... ¿Y el evento de la Guerra Mundial de la Segunda 39. O sea, ya había, digamos, demostraciones palmarias de los horrores que se estaban cometiendo en Alemania, en Polonia, ¿no? Los primeros el gran campo de Auschwitz se construye en Polonia. Pero el mundo occidental le chupa un huevo, básicamente. Absolutamente. Mientras puedan negociar con Alemania. La preocupación por los judíos, todo es una mentira. Eso no era simplemente una cuestión de cuándo me conviene intervenir, ¿no? Toma, entonces, va ganando Alemania 3-1. Sí. Ya tomó Polonia, tomó Austria y tomó Checoslovaquia. Sí, va en busca del acero sueco, por lo tanto invade Dinamarca, invade Noruega. Y lo logra. Sí, y ya viene la operación de pinzas sobre Francia, ¿no? Ahora, ¿no es consciente Hitler que... O sea, él entiende que tiene que ir por toda Europa porque no tiene otra... Si le queda alguno, siempre le va a venir en contra. Sí, él quiere todo, ¿no? Quiere toda Europa y eso es lo que lo va a complicar. Lo va a complicar. Francia la toma bastante fácilmente. ¿Por? Porque Francia tenía, digamos, tenía dos frentes, ¿no? Cuando Mussolini se convierte en aliado de Hitler, que es casi inmediatamente al comienzo de la guerra, es invadida por el sur por los italianos y por el norte por los alemanes. ¿Qué pensaban los italianos que le iba a quedar? Los italianos se alían por una cuestión ideológica, porque de alguna manera el padre de Hitler es Mussolini, no al revés. El que crea la ideología fascista es Mussolini, y muchos de los elementos de la ideología fascista, el Estado corporativo, la cuestión racial, etcétera, tienen que ver con Mussolini. O sea, Hitler admira a Mussolini profundamente, a la vez que lo cela, y hay una idea de que en realidad el mentor de esto es Hitler, pero el papá de la criatura es Mussolini. ¿Y cómo Franco entra en nuestra historia? Bueno, Franco... No tendrían que haber decidido por ser fascistas, ¿no? Bueno, Franco también es un precursor de esto, ¿no? Porque él arranca en el 36 con la guerra, y ya ahí el eje está funcionando, el eje de Roma-Berlín. ¿Por qué se mete España en la guerra? España no se mete en la guerra. España actúa como Suiza, digamos, recibiendo refugiados, etcétera. Pero Franco es vivo en este sentido y no tiene confianza que la guerra se termine favorablemente, y evidentemente tiene muy buenos vínculos, lo recibe a Hitler,
una famosa conferencia donde Hitler habla muy mal de Franco. Dice que estuvo 40 minutos con Franco. Ya lo dijo de puta, ¿no? Claro, vea qué lindo cuento. Convención Nacional dijo de puta. No, no es tan duro como tiene que ser. Le preguntan a Hitler qué le pareció Franco y si hubiera preferido estar 40 minutos en el dentista. Una persona que tenía muchos problemas dentales, Hitler, o sea que se ve que la pasaba. Claro, ya sabía de qué hablaba. Claro, bueno, a España se mantiene ahí, todo el mundo sospecha de España, de hecho, le va a costar mucho remontarla después de la guerra, ¿no? Si bien no fue beligerante, era obviamente una cercanía. Nunca se mete en la guerra. No se mete en la guerra. Y nadie le toca a España. Sí se mete Alemania y Italia en la guerra civil, que es la antesala, claro. 36-39, ¿no? La antesala de la guerra mundial. El famoso bombardeo de Guernica, bueno, todo eso que ya conocemos. Son las fuerzas alemanas e italianas que ocupan, que invaden un poco, que colaboran con Franco. O sea, España tiene su guerra interna más que una guerra. Tiene su guerra interna que ya está terminada para la Segunda Guerra. Y que Franco está ahí. Y bueno, obviamente todo el mundo sospecha de él, pero a la vez Occidente mantiene a España ahí, bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no? Inglaterra, una isla que se podría haber quedado con sus aliados americanos, podrían haberse quedado tranquilos. ¿Los prepotean y van a Inglaterra o Inglaterra se mete porque ve que no le queda otra? La primera junto con Francia el día 2 de septiembre del 39 declarar la guerra. Esto hace que Hitler intente permanentemente atacarla. Se produce la famosa batalla de Inglaterra, que es en verano de 1940, que uno puede ver en las películas, en The Wall, por ejemplo, ¿no? Esos bombardeos tremendos sobre Londres particularmente, de la cual... Ha sido una baile bombardea a Londres. Le bombardea a Londres, luego de un intento inglés tímido, porque no le daba para mucho, de bombardear Berlín. Responden con el bombardeo de Londres, que es tremendo, es una cosa espantosa, pero ahí responde muy bien Churchill, la estrategia, la Fuerza Aérea inglesa termina ganando la batalla de Inglaterra a los alemanes. Y eso entonces empieza... Pero le hicieron un daño importante. No, tremendo. Bueno, porque las guerras se desarrollan mucho en Inglaterra y sobre todo en Francia, ¿no? Que es el lugar de los famosos combates de las Ardenas, de Dunkerque, todo esto que uno recuerda, se da en Francia, ¿no? Una vez conquistada Francia, digamos, Hitler tiene casi toda Europa, menos Inglaterra, que va a ser la gran base de preparación de los ataques, que van a venir por diferentes lugares. Después de la batalla de Stalingrado, Rusia se lanza a la ofensiva por el este. En principios del año 43 se invade Sicilia. ¡No! Sí, la operación Husky, donde hay... Sicilia, no. La operación Husky es la operación más importante hasta Normandía, donde está Montgomery, que es otro genio también. Perdóname, a lo mejor es una pavada lo que te pregunto. ¿La mafia hace algo en la época de la guerra? Claro, bueno, ahí está, esto se ve un poquito sutilmente en El Padrino 2. La mafia colabora activamente con los aliados. La mafia colabora con los aliados. Porque entiende que el libre mercado es lo más importante para él. Claro, mira que Mussolini, ¿qué van a hacer? Mussolini ya está listo y vienen grandes negocios. Entonces la mafia que manejaba Sicilia como quería, son muy importantes para el desembarco en Messina, que es una pieza fundamental para terminar la guerra, ¿no? Y ahí está, como decía el genio de Montgomery, que además de instalar un tipo de abrigo, digamos, el Montgomery es un genio que venía a derrotar a Rommel nada menos en el desierto. Famosa guerra africana, el Alamein, todo eso. Para ahí, tiene tantas cosas. Vamos a hacer la segunda parte, no hay problema. ¿Para qué va Alemania perder tiempo a África? Bueno, porque tenía colonias y además porque Italia la mete un poco en el quilombo, porque Italia tenía Abisinia, que era Etiopía, había conquistado Libia, y al ser aliados tenía que defender... Previendo el problema que tienen ahora, diciendo. Sí, igual era una zona estratégica, ojo, estamos hablando del Canal de Suez, estamos hablando del pase del petróleo, quien controlaba ese lugar, un lugar muy inglés. ¿Pero por qué tanta ambición, no? Bueno, los tipos tenían que controlar todos los pasos. O sea, si vos ves hay operaciones que vos no entendés, pero son el paso de los Dardanelos, que te abre el Mar Negro y la entrada a Rusia, eso fue sonido. Los otros que quieren encontrar el Canal de Suez, o sea, Egipto, que era una colonia inglesa. Y los japoneses esperando. Ocupando China, Pero digamos... Esperando, Estados Unidos le dice, bueno, muchachos, ya no pueden seguir avanzando en China, le da un ultimátum, y ese ultimátum es respondido en diciembre del 41 con el bombardeo a Pearl Harbor, ¿no? Con americanos ya metidos en la guerra de Europa, como diciendo, no, tienen dos frentes. No estaban metidos todavía, o sea, justamente lo que los lleva a meterse en la guerra europea es el ataque a Pearl Harbor. Ahí Hitler comete un error, que igual de todas maneras Estados Unidos va a entrar en la guerra, pero cuando ve que Estados Unidos cree que está debilitado por el ataque, le declara la guerra a Estados Unidos, cosa que no había ocurrido. Hasta ese momento, Estados Unidos se declara beligerante, no solo contra Japón, sino contra sus aliados, y ahí entra en la guerra a Estados Unidos, ¿no? Estamos hablando de principios del fin del 41, sobre todo principios del 42. Bastante tardíamente, teniendo en cuenta que la guerra había arrancado en el 39, ¿no? Mientras tanto,
los Estados Unidos seguían haciendo negocios con Alemania. Incluso había empresas como la Ford, la General Motors, que tenían trabajadores esclavos en Auschwitz, donde había plantas de la General Motors y de la Chrysler. ¿Adentro? O sea, adentro propiamente de la fábrica. Recordemos que Henry Ford fue un hombre muy antisemita, tremendamente antisemita, que tenía un libro llamado El Judío Universal, del cual Hitler toma elementos para su libro, Mi lucha. O sea, que un inspirador, sí, y banca bastante el partido nazi, etcétera, ¿no? O sea que hay elementos, antecedentes que explican por qué casi hasta el 44 hay presencia norteamericana en los campos de concentración alemanes, ¿no? Sigamos con la Segunda Guerra el próximo lunes. Dale, cómo no. Pero para hacer un pequeño resumen. Sí. ¿La Segunda Guerra colaboró en algo? Porque, bueno, hubo más industrialización, sí. Se aprendieron muchas cosas de aleaciones, se aprendieron muchas cosas en cirugía. Cirugía, en química, en remedios, también en química de la FEA, ¿no? Claro, empiezan las armas químicas también. Y bueno, y evidentemente divide el mundo en dos, el mundo bipolar, ¿no? Estados Unidos, Unión Soviética, las dos superpotencias, y un mundo que empieza, la Guerra Fría empieza, ¿no? ¿Y el otro mundo qué hace? ¿Mira? El otro mundo mira, se acomoda, muy, muy dañado. Vos pensás cómo quedan las potencias europeas. Estados Unidos sale indemne de la guerra, no le pasa nada a la guerra. ¿Cómo ninguna...? ¿Por qué los latinoamericanos no vieron una oportunidad? Bueno, ahí? Sí la vieron, pero la vieron. De hecho, si la vieron, ¿por qué momento, no la pudieron llevar a y cabo? no la pudieron concretar porque Estados Unidos tenía la hegemonía continental. Sí, pero hubo intentos. intentos. Uno piensa Lázaro Cárdenas, Perón, Vargas. Está bien, pero... Intentaron. Está bien, pero lo que tenemos es... Perón le declara la guerra, se hace aliado de Alemania cuando se estaba por perder. Nos queda que le condenamos... Condonamos. Sí, la deuda externa, que era un momento único para incluso hacer plata. No, yo creo que Argentina lo aprovecha, es largo el tema, pero Argentina lo aprovecha y gran parte de América Latina la aprovecha, la guerra. Lo que pasa es que Estados Unidos, bueno, ahora sí era la superpotencia y pone la pata también acá. O sea, lo que hace América Latina es aprovechar que Estados Unidos está distraída en la guerra y hacer una serie de reformas políticas y cambios que con Estados Unidos... Que es más o menos lo que hace en 1810. Sí. Mirá, los españoles tienen problemas, vámonos ahora. Hubo momentos más rápidos de pensamiento. Sí, sí. Pero bueno, es una guerra que cambia la historia, en la mitad del siglo exactamente cambia la historia para siempre, ¿no? Hoy en día una guerra así parece imposible, ¿no? Sí, ojalá porque lo que sufre tremendamente es la población civil, ¿no? Que la pasó horrendamente. Pero parece que no tiene sentido tener una guerra así. No, bueno, claro, fue una locura, ¿no? Prefiero bombardear los servidores de Google que, claro... y hoy en día creo que ahí estaría. Que bombardear Nueva York. Bueno, hoy en día estaría. Yo lo hago para dar miedo. No te quepa duda que el poder estaría ahí mucho más que en otra cosa, ¿no? Que en el petróleo incluso. A lo mejor esa guerra se está librando. Yo creo que sí, todos los días. Suspenso. No, pero bueno, fue un conflicto tremendo, el más horroroso de la historia de la humanidad, con tremendas consecuencias en vidas humanas, ciudades destruidas. Y insisto con esto, Europa queda destrozada, los vencedores europeos quedan destrozados, los derrotados ni hablar, la Unión Soviética queda muy dañada, así que Estados Unidos es la otra gran superpotencia, pero con ventajas comparativas muy grandes con respecto a todo. No libró un solo combate en su territorio, su industria se multiplicó, creció y se transformó, lógicamente, en países destrozados, en la gran proveedora de todo. Lo que se te ocurra lo proveía Estados Unidos. O sea que fue un negocio maravilloso para Estados Unidos la Segunda Guerra Mundial, sin ninguna duda. Y con esto nos quedamos sin visa, gracias por todo. Con amigos en muchos lados. Con amigos en muchos lados. Sí, gracias, Felipe. No, por favor, un gusto. Se cerró un capítulo, pero la historia continúa. Hasta aquí. Felipe Piña. Los libros de la buena memoria.